Muy buenas tardes. Quiero tomar otra vez el tema del Bigfoot o pie grande. Vuelvo a remontarme a Jiménez, Chihuahua, a mi niñez. Yo les había comentado, yo me crié con una tía abuela. Mi tía abuela se llamaba Rosa. Ella me crió, ella nunca tuvo familia, nunca tuvo hijos. Le seguía a su hermana Crescencia, igual también sin hijos. Bueno, a Crescencia vivía aparte, pero ellas tenían sus creencias, su forma de creer, su forma de pensar, sus formas de comportarse. Mi tía Rosa era muy correcta en todo lo que hacía y decía. No le gustaba meterse en problemas con la gente, lo más honesto que se pudiera hacer en todos los aspectos. Pero ellas tenían miedo a andar en la noche. Yo les pregunté que por qué. Ellas me dijeron, por la cosa mala. Bueno, en aquel tiempo todo le echaban la culpa al diablo, todo le echaban la culpa a la famosa cosa mala. Pues yo crecí con esas creencias de que el diablo y que la cosa mala, pero yo no sabía que era la cosa mala. En aquel tiempo ella tenía una amiga de la infancia, llevaban cierto parentesco, pero no recuerdo qué tal era. Creo que era prima segunda, algo así, pero sí se frecuentaban bastante cuando eran adolescentes, cuando eran niñas. Pero un tiempo, cuando aquella mujer era señorita, se perdió, ya no daban con ella, la buscaron mucho y no la hallaron. Lo primero que dicen, se fue con el novio posiblemente, pero no le conocía novio. El pueblo no era tan grande, pero tenían miedo de que se hubiera ido con un malviviente, que en aquel tiempo no había muchos, pero sí había personas muy desobligadas que las golpeaban, que les hacían un poquito cositas. Aquella mujer, vamos a llamarla Juana, no era su nombre, pero vamos a llamarla Juana. Juana se fue de la casa supuestamente, pero no se llevó ropa, no se llevó nada. La mamá sí lloraba por ella. Mentalmente se preparó para pensar en lo peor. Pues hay muchas cosas que a veces no las valoramos. Mira, una de ellas son pensar que nuestros hijos no siempre se van a donde ellos quieren. Ahora, si se la robó el novio, ¿por qué no tiene valor? Y viene, piden perdón, piden permiso. En aquel tiempo eran muy estrictos los padres. Sin embargo, después de 2 años, Juana regresa. Después de 2 años, Juana regresa. Duró una semana en la casa y se volvió a ir. En aquella semana que estuvo ahí, la mamá indignada, y Juana le dijo, mamá, no me vayas a pegar. Dijo, lo que yo te quiero platicar es algo. Yo no me fui por mi voluntad. Por eso, pero te hubieras podido venir. No, mamá. Me llevaron al monte y yo ya no conozco. Pero ¿dónde está ese fulano? Quiero hablar con él. Ella llorando le hizo entender que no era una persona cualquiera el que se la había llevado, que era la cosa mala, le decían ellas. El diablo. Como quiera. Tenían miles de adjetivos para él. Dice, pero no es malo. No es malo, a mí no me trata mal. Entonces lo quieres, dice, ya ni sé. Dice, yo al principio le tenía mucho miedo, pero he aprendido a agarrarle cierto afecto. Dice, pero ¿quién es? ¿Cómo se llama? Dice, es que no sé cómo explicarte. Dice, sí habla, pero no es muy platicador. Pocas palabras, decía ella que era muy huraño con las personas. Muy huraño, pero no era agresivo, a menos que lo provoque. Ya provocándolo era otro asunto. Le dijo, me dio permiso de estarme aquí unos días, va a venir por mí. No vayas a querer detenerlo porque no quiero que te vaya a pegar. ¿Qué me hace ese señor? Que quién sabe qué. Y ella explicándole pues que era un señor peludo, muy feo. Pero la señora lo que nunca pensó, pues ella se imaginaba un hombre quizá ranchero, bigotón, con el cabello largo, no sé, algo así. Y me platicaba mi tía Rosa que cuando fue aquel ser por ella, era en la madrugada, y lo vio la señora. Cuando aquel hombre silbó, porque silba o chifla, como quieras llamarlo, de una manera muy fuerte. Y a ella le pareció una cosa muy descortés. Si no es una chiva, ¿por qué viene y le chifla? Tampoco es un perro para que venga y le chifle. Bueno, salió la señora muy enojada. En la casa, en las calles, no había luz eléctrica. En aquel tiempo la señora no tenía luz eléctrica tampoco dentro de su casa. Tenían un famoso quinqué, o esos aparatos de petróleo. Lo prendes, le pones una bombilla encima y pues te ilumina dentro del cuartito, pero no para que digas tú qué iluminado estoy, qué bonito está la luz. No, era lo único que tenía la señora y aquel ser allá afuera, y ella regañándolo y maltratándolo. Y la señora, ¿dónde se le ocurre jalarlo? Y lo metió. La señora enojada fue y lo agarró de una mano y lo jaló y lo metió. El problema está cuando ella volteó a verlo. Pegó un grito de horror y se cayó en la cama asustada. Y la hija le dijo, mamá, no llores, no hagas escándalo. Yo te había dicho, pero esto es un chango. Y fue cuando aquel hombre habló. Bueno, aquel ser habló. No son muy fluidos en el habla, son retardados, pero es una voz muy gruesa, muy ronca. A ver si ahorita te pasamos unos fragmentos de cómo hablan. Creo yo que sí te los consigo, ahorita te los pasamos. Hello, my friend. Nefertia, how you doing, buddy? Oh, Nefertia, can you please tell me? No. Yetahu? 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 Nefertia, brother. Thank you, my brother Nefertia. Yes, I'm here, buddy. Thank you, my friend. Marble. 1, 2, 3. Yetahu. Yetahu. You're a good friend, buddy. My buddy, my forest friend, my brother.
Thank you, Nefertia. Get that woo. You speak up a little bit? You understand me? Flower. Oh, I love you, buddy. Get that woo. Flower. Oh, you're awesome, buddy. One marble. 1, 2, 3. You're really good with the English, buddy. Nefertia, you. Get that woo, brother. Flower. Marble. 1, 2, 3. Yes, my friend. Yeah, the who? Yeah? What are you saying, my friend? Man, I love you, buddy. I love you, buddy. Oh, I love to hear your voice. Anastasia? You, my friend. Pero aquí hay una cosa bien importante. Después de un rato, ella ya que se tranquilizó, él le dijo a la mujer que se iba a llevar a su hija, porque su hija estaba embarazada. Estaban esperando. Entonces la mujer le dijo, no te la lleves, déjamela. No, la muchacha se aceptó irse con él. Pasó un tiempo, otro año y medio o 2, otros 2 años más o menos, y aquella mujer regresa. Juana volvió otra vez a su casa. Ya traía un pequeño muy peludo. ¿Cómo se llama? Se llama Juan. Y toda la gente lo conoció por Juan. El detalle es que como era demasiado peludo, aunque traía muchos rasgos humanos, el pie grande, si tú le ves el rostro, tiene muchos rasgos humanos. Muchísimo. Aquel niño empezó a crecer. En aquellos tiempos, cuando Juan Oso era bebé, era niño, pues en su infancia, no era obligatoria la escuela. Hoy sí tratamos de que nuestros hijos vayan a las escuelas, por lo menos todo lo que le puedas dar, de estudio, primaria, secundaria, lo que puedas, y así puedes darles una carrera mucho mejor. En aquel tiempo no, aquel niño nunca fue a la escuela. Aquel niño no salía mucho, le gustaba salir en la noche y el papá iba a verlo de vez en cuando. Dicen que varias veces se lo llevó por temporadas, cuando ya tendría 8 o 10 años, se lo llevaba por temporada. Y a aquella mujer le preguntaban que cómo aguantaba eso, y a veces ella también se iba junto con su hijo, porque decía que Pie Grande era su marido, el Sasquatch, el Bigfoot, como le quieras llamar. Decía ella que allá donde iban había familia de él y que todos la trataban muy bien. Dice, el único problema es que son muy altos, demasiado altos, y ella tardó mucho tiempo en acostumbrarse a andar de noche. Ella no estaba acostumbrada a caminar de noche, y menos entre el monte. Quiero decirte que el monte de Jiménez, al igual que el de aquí, normalmente se compone de mezquite con muchas espinas. Ocasionalmente existe cactus y nopales, también con espinas. Entonces, la mayoría de los árboles tienen espinas. Sin embargo, ella dice que a donde la llevaban era como una especie de arroyos, como de cañones. Sí, era un poquito retirado de Jiménez. Dice, pero allá ellos me llevan comida. Ella aprendió a cocinar y cocinaba comida guisada, hacía sus guisados. Ellos no, ellos comían crudo, pero ella los enseñó. Platicaba mi tía Rosa que entonces, después de buen tiempo, regresaron. Aquel ser estuvo platicando con la señora, con la mamá de Juan. Le dijo que iba a dejar a su hijo ahí por cuestiones de que pues él quería que aprendiera un poquito más. El niño hablaba mucho, quería estar con sus primos, quería estar con la familia. Así estuvo por muy buen tiempo. En una ocasión, aquel niño salió, duró aproximadamente 3 semanas fuera, ya tendría 12 años, y regresó y platicaba que allá donde había ido, por ahí habían salido de cacería, porque ellos cazan de noche. Entonces dice
dice que salieron a cazar y habían encontrado unos venados grandes, de los cuales únicamente mataron únicamente uno, únicamente para comer. O sea, es decir, no porque encontraron y pudieron haber acabado con 4 o 5, no, únicamente para comer. Pie Grande no se caracteriza por hacer cacería nada más a lo tonto, no. Él únicamente lo que se va a comer. No siempre termina la presa, pero no acaba con cualquier animal y luego otro y otro y otro para juntar unos 20, no, nunca hace eso, él no desperdicia. Dice que se lo llevaron a donde estaba la familia. Son seres exageradamente grandes y exageradamente fuertes. Unas de las hembras ya habían aprendido a cocinar porque la mujer les enseñó. Lógicamente, no como nosotros, pero por lo menos ya pasaban, por decir, una pierna en las brasas, ya se veía diferente. Prepararon comida, se quedó unos días ahí con ellos, platicaba que también habían visto una víbora muy grande, a la cual no molestaron, porque ellos no la comen. Nosotros sí, la cascabel nosotros no la comemos. Como seres humanos, la mayoría de las personas comemos cascabel. Algunos no, ¿verdad? Pero por costumbre sí, pero ellos no. A la serpiente no la comen. Entonces, después de un tiempo, aquel niño tuvo un problema, ya de unos 14 o 15 años. Tuvo un problema con unas personas que eran vecinos. ¿Por qué? Porque lo veían peludo. Lo veían cuando salía, en las noches no usaba ropa. En el día sí, en el día salía poco, pero tenía que salir vestido, sin zapatos. En aquel tiempo se usaban los zapatos de trabajo, ninguno le quedaba, el pie demasiado ancho y demasiado grande. Entonces únicamente le ponían un pantalón y una camisa floja, nada ajustado, era nada más para que fuera a algún lugar. Entonces lo empezaron a agredir y se enojó, golpeó mucho a uno de ellos, 2 golpes y casi lo elimina. Estuvo pues bastante enfermito el señor. Por ahí llegaron y le dieron unos balazos a Juan y murió, falleció. Aquella mujer tuvo que ir, caminó 2 noches, 2 días con sus noches para llegar al lugar. La mamá la acompañó, pero no le dijeron que lo habían eliminado, simplemente le dijeron que su hijo había fallecido por una enfermedad, que ya lo habían sepultado y hubo mucho dolor. Aquella mujer se quedó ahí un mes todavía junto con la mamá. La mamá pudo entender que no son seres malentendidos. Pie Grande no siempre es malo, como tampoco es bueno. Entonces tienes que entender las costumbres que tienen estos seres. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Retírate de ellos. Por ahí platicaban que ellas regresaron, luego unos vecinos de ellas quisieron, más o menos sabían por qué rumbo se habían ido y fueron a buscarlos. Llevaban, en aquel tiempo todavía había carabinas, porque ya fue mucho después de la revolución. Te estoy hablando posiblemente en los años 70 más o menos. Yo todavía no nacía, ¿verdad? Los 60, los 70 cuando pasó esto. Dicen que fueron a buscarlos, llevaban unos rifles. Yo pienso que eran carabinas, no creo que hayan ido con un rifle 22. Y platican que en la noche, ya para llegar, ellos no sabían dónde estaban, los empezaron a sentir y aquellos seres empezaron a portarse muy agresivos con ellos porque les vieron las armas, sabían a qué iban. Entonces aquellos hombres soltaron las armas y salieron corriendo de miedo porque no podían disparar, porque se podían disparar entre ellos. Y luego uno de ellos llegó a chocar con algo o con alguien muy alto, como si fuera un árbol. Dice que estaba grandísimo, chocó, cayó sentado y se soltó llorando. Dice que aquel ser soltó la carcajada y le dijo: ya no corras, quédate ahí y no te hago nada. El ser se fue. Allá amaneció el hombre. La mañana muy temprano se regresaron y aquello ya se olvidó. Es una historia, vuelvo a repetir, ya les he comentado, hay muchas historias que no hemos contado, faltan historias muy fuertes, pero Juan Oso fue una realidad en Ciudad Jiménez, Chihuahua, pero se desvirtuaron mucho las narrativas.